Hola Vivers, soy Diego, profesor de dibujo técnico de Luis Vives, así que vamos a ver hoy la corrección del examen de selectividad de 2022. Como siempre, podemos ir o a esta pestañita que pone resultados EBAU o a recursos. Vamos a recursos, por ejemplo. Vamos a exámenes resueltos y en exámenes resueltos vamos a la pestaña que indica junio 2022. Pinchamos en el compás y se nos descarga la solución. Vamos a verla. Muy bien, vamos para arriba y lo primero es como en el modelo en el que podíamos elegir entre una serie de preguntas. Nos dan a elegir entre la A2, la B2, la A3 y la B3, que elijamos dos de esas, y elegir también otras dos entre la primera y la cuarta, tanto de la parte A como de la parte B. Vale, así que de nuevo, pues vamos a leerlo con calma. Y vamos a decidir pues, cuál nos gusta más, con cuál nos vemos mejor. Y en función de eso decidimos y cogemos. Fenómeno, pues vamos con el primero, que nos dice: dada una parábola tangente a la recta T en el punto T y tangente a R en su vértice, determinar el punto de intersección con la recta S. Exponer razonadamente el fundamento de la construcción empleada. Vale, la cuestión es esta. Tenemos una parábola que es tangente a R en el vértice, con lo cual esperaríamos una parábola que hiciera más o menos como esto, y cortara en algún punto a S. ¿Cómo la podemos hallar? Pues la idea es que una parábola, todo punto equidista del foco y de la directriz, así que si tenemos la directriz y tenemos el foco, podemos hallar cualquier punto a partir de esta definición, porque la directriz pues podría hallar la distancia que tenga la recta S, y tomando la distancia a la recta S, pues podría hacer el foco. Entonces, ¿cómo hallamos la directriz y el foco? Pues tirando de dos propiedades. La primera, que toda recta tangente es la recta de simetría entre el foco y su simétrico. Por otra parte, la circunferencia principal de una cónica, que es el lugar geométrico de los puntos que contiene a los pies de las perpendiculares lanzadas desde los focos, pues en el caso de una parábola, pues es una recta tangente a su vértice, es decir, en este caso la recta R. De manera que si yo lanzo una perpendicular al punto de tangencia, una perpendicular R por el punto de tangencia, por aquí va a estar el simétrico, porque tiene que ser porque justo la recta de tangencia es la bisectriz. Y por otro lado, la intersección de T con R va a ser justo uno de los pies de esas perpendiculares, así que si yo lanzo una perpendicular desde aquí, donde corten tengo el simétrico del foco, y teniendo el simétrico del foco, pues tomando una paralela a R, pues ya tengo la directriz. Y simplemente trasladando aquí el simétrico, ya tengo el foco. Con el foco y la directriz, pues ya puedo hallar el punto de intersección, que es en este caso el punto I, porque va a estar a la misma distancia de la directriz que de este foco. Con un arco de circunferencia que mida lo mismo, pues ya lo marco. Vamos al segundo ejercicio, que dice: dibujar el prisma recto de 30 milímetros de altura cuya base es un triángulo equilátero de vértices ABC, del que se conocen las proyecciones diédricas de los puntos A y B, que está contenido en un plano proyectante vertical. Vale, pues la cosa es que yo tengo en un plano proyectante vertical un prisma triangular recto, que es como por ejemplo mi escalímetro, es decir, yo tendría algo como esto, pero no sé si lo tengo colocado así, así, no sé con qué inclinación la tengo colocada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podremos hacer es cogernos un plano proyectante vertical por el que pasa por estos dos puntos y lo abatimos, de manera que cogemos esta recta A1 B1 y la ponemos aquí abatida. Al abatirla, esa recta estará en verdadera magnitud y ya sabemos cuánto medirá realmente este segmento. Cogiendo este segmento, pues yo a partir de él me puedo construir un triángulo equilátero y ya tendría en verdadera magnitud abatido mi triángulo. Y una vez ya lo tenga, pues lo traslado, como esto es en el fondo lo que estoy haciendo es una afinidad. Por ejemplo, puedo volver a desabatir esta recta, que tendría este alejamiento, y poniéndolas, yo con ello conseguiría hacer la base del triángulo. Ahora, nos dicen que es de 30 milímetros de altura. Hay que darse cuenta en otra cosa. Con independencia de inclinación que pueda tener, estos 30 milímetros de altura
al estar contenida la base en un plano proyectante vertical, yo los voy a ver en verdadera magnitud. Así que si yo ya tengo los puntos de la base, la A, B y C, pues únicamente tengo que levantar 30 milímetros cada una de estas. Y levantando las 30 milímetros, yo de aquí ya puedo hallar sus proyecciones, y hallando sus proyecciones, pues ya tendría todo el prisma dibujado. Eso es el ejercicio. Vamos entonces con el tercero, que nos pide dibujar la sección producida en la pieza por el plano determinado por los puntos A, B y C, donde A es este punto de aquí, B es este punto de aquí y C es este otro punto de aquí. Vale, fijaos que nos dan que el punto A coincide con su proyección A2 y A3, es decir, que está sobre el plano, lo diré, si llamamos 1 a los puntos que están en el plano IZ, quiere decir que justo coincide, que este punto está en el eje X. Eso nos da, perdón, en el eje Z. Nos da mucha información. Por otro lado, el punto B, como nos dicen que esta es la proyección B1, también está sobre ese plano ZX. Mientras que este otro punto, nos dicen que esto es C3, pero que justo está sobre el plano IZ. Esto nos va a simplificar mucho la vida, porque cuando queramos hallar una intersección de un plano, una figura en perspectiva caballera, como es en este caso, o en axonométrica en general, lo que tenemos que hacer es hallar las trazas del plano, ver dónde corta el plano a cada uno de los planos de representación, y con ello vamos a hacer paralelas para ver dónde cortan. En este caso, si cogemos la traza, la prolongamos y la volvemos y donde corte la prolongamos con C1 y ya tenemos las tres trazas hechas. Automáticamente esta parte de detrás de la figura ya nos la corta, y también tenemos el corte con toda la parte de abajo de la figura como esta cara lateral. Así que lo único que quedaría sería completar trazando paralelas, paralela a esta por ejemplo, y ya tendríamos hecho el trazo. Por otro lado, nos pide, dado el alzado y la planta de la pieza, representar su vista lateral izquierda, incluyendo un corte a cuarto, al cotar la pieza para su correcta definición dimensional. Vale. El corte a un cuarto también se le llama semicorte. ¿Por qué? Porque semicorte, porque en el fondo estaríamos cortando solo la mitad de la pieza, un corte a la mitad. Ahora, si tenemos una figura de revolución, por ejemplo un cilindro, un corte, si solo vemos una vista en la que está cortada por la mitad, en el fondo lo que hemos hecho ha sido cortar un cuarto. Por eso se le llama también cortar un cuarto. En el fondo esta figura pues es como una especie de seta a la que le hemos hecho un taladro entre medias, y lo que vamos a ver va a ser un corte en el que le hemos hecho 4. Es decir, por un lado, en el lado de la derecha lo que estaríamos viendo sería toda la parte de atrás, mientras que el lado de la izquierda estamos viendo la cara más cercana a quien está observando. De esta manera, pues simplemente cuando yo hago el corte vería toda la parte del cilindro del cilindro interior y el cilindro de fuera, que sería este de aquí, y vería pues cortada pues todo este trozo de esta seta. Eso lo que tenemos que hacer es, como siempre, marcarlo con líneas de 45 grados para indicar que eso es un corte de una superficie sólida, y marcando siempre el eje de revolución. Pues esto era la primera parte. Vamos a ver qué es la segunda parte. Bien, pues si la primera eran cónicas, aquí nos preguntan por homología y nos dicen determinar la figura homóloga a la figura ABCDEF dada, teniendo en cuenta que su eje E es el de homología o es el centro de homología y que el punto A' coincide con el punto F'. Justificar razonadamente la construcción empleada. Nos dan una L que tiene un poco de intríngulis porque corta también al propio eje de homología. Vale, voy a reducirlo un poco para que se pueda ver toda la figura. Bien, pues la cuestión es esta. Lo primero que nos dan es que el A' coincide con el F, con lo cual el homólogo de F pues tiene que ser también el de A, porque están alineados en la misma línea y pues no nos queda otra situación. Vale, eso ya nos permite hallar un punto. ¿Cómo puedo hallar la figura homóloga? Bueno, pues punto a punto de cada uno de los vértices. La primera idea y la más importante de toda esta pieza es que si yo tengo una línea que es paralela al eje de homología, su homóloga también lo va a ser. De forma que, como yo ya tengo A', no sé exactamente dónde está B', pero sé que tiene que caer en esta vertical. Así que tiene una vertical para arriba, y uniendo con el punto O y el punto B,
pues ahí podría encontrar el punto B', porque de nuevo los puntos homólogos tienen que estar alineados con el centro de homología, porque en el fondo lo que es una proyección desde un punto, como si estuviéramos lanzando luz, rayitos de luz desde un punto, y esto fuera pues la sombra, la homóloga, la sombra que tenemos de salir luz de ese puntito. Vale, bien, pues por otra parte yo puedo hallar el C como los métodos habituales, es decir, una recta que una dos puntos y que corte al eje de homología, pues sus puntos homólogos van a cortar al eje en el mismo punto. Como yo ya tengo lo que B y C, de este punto lo uno con B', y en esta línea pues tendría que estar el C'. Prolongo OC y allí encontraría C', ya tendría el C' hecho. Y de nuevo, como CD está en una vertical, pues cojo la vertical a C' y uniéndolo con el O, pues tendría ya donde está el D'. Ya tengo B', C' y D' hecho. Por otra parte, volviendo a la idea de que estos son puntos que están a la derecha del eje de homología, sus homólogos tendrían que estar a la izquierda del eje de homología. Por ejemplo, es lo que pasa con el F. Ahora, ¿cómo encuentro yo el E? Si mi idea de tomar la recta pues no funciona, pues lo podemos pensar de dos maneras. Bueno, aunque la forma más sencilla yo la veo pensando en que es decir, lo podríamos pensar uniendo del D al E o del F al E. Yo pienso que es más sencillo del F al E. Del F al E, pues el homólogo, como esta recta es paralela al eje, también tiene que ser paralela al eje, así que tendrían que estar en esta línea. Y uniéndola entonces con el punto, lo diré, con el punto E, pues el homólogo va a ser donde está este punto. Ya tengo todo, así que puedo trazar y esta es la figura homóloga que me queda. Vamos al B2, que nos dice determinar la verdadera magnitud de la distancia entre las dos rectas paralelas R y S. Vale, pues el método que he utilizado aquí es el siguiente. La distancia entre rectas paralelas será la misma que lo que mide un segmento AB perpendicular a las dos. Así que yo lo que hago aquí, en el fondo, es cogerme un punto A cualquiera que esté en la recta R y ver cuál es el punto B que le corresponde a un segmento perpendicular lanzado desde A en la recta S. Así que pues cojo el punto A donde quiera. Vale, lo cojo aquí. Y voy a hallar un plano perpendicular que pase por A y perpendicular a R que pase por A. Pues para ello me cojo una recta frontal y donde justo sea la traza vertical de esta recta va a pasar la traza vertical de este plano. Hago una perpendicular, hago otra perpendicular. Como tanto R y S son paralelas, pues me puedo hacer una perpendicular a la recta R1, también va a ser una perpendicular a la recta S1. Bien. Entonces yo lo que quiero es, dado ese plano perpendicular A que va a contener a este segmento perpendicular, es encontrar un punto B que justo pertenezca a la recta S y sea el que me une el segmento perpendicular. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues me puedo tomar un plano proyectante vertical que le voy a llamar beta, que pasa por S, y voy a hallar la intersección con este plano alfa. Intersección que nos queda por debajo de la línea de tierra y solo he dibujado la traza horizontal y sería esta de aquí. Ahora, donde corte esa recta intersección con la recta S va a ser el punto B, porque como esta recta intersección y la recta S están en el mismo plano, donde corten sus proyecciones va a ser efectivamente su punto de corte. De manera que como la intersección corta aquí, este va a ser el punto B1, el punto B de mi segmento perpendicular, y llevándomelo en vertical, pues ya tengo el B2, ya tengo A1 y B1, y tendría que este segmento perpendicular pues las une de esta manera. Ahora bien, esto no está en verdadera magnitud. ¿Cómo podríamos hallarlo en verdadera magnitud? Pues podemos hacerlo de dos maneras. Yo aquí he optado por coger la distancia que tenga en horizontal, ponerle la diferencia de cotas, y con esto tendríamos ya la distancia en verdadera magnitud. De la misma manera podríamos coger esta D2, ponerle la diferencia de alejamientos y llegaríamos a la misma distancia. La he puesto aquí en una parte, típicamente se suele hacer en el propio dibujo, pero es que aquí no me quedaba hueco, así que la he hecho en una parte. Vale, B3.
Representar en dibujo isométrico sin aplicar los coeficientes de reducción la figura dada por sus proyecciones diédricas normalizadas. Es decir, simplemente nos dan, en este caso, la vista lateral izquierda y el alzado, y de aquí lo que tenemos que hacer es dibujar la figura en 3 dimensiones, sin más. Pues no es algo que yo considere que sea súper complicado, sino que es una cosa de ir haciendo poco a poco. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ir haciéndolo poquito a poco? Pues mi recomendación es que siempre que veáis estas figuras las cojáis y las partáis en como trozos más grandes. Esto en el fondo es como un prisma rectangular al que yo le he cortado un trocito en el lateral y luego le he metido como esta especie de C. Así que yo lo que hice primero fue dibujar este rectángulo, hacerle este corte y luego dibujar la C, para finalmente pues borrar todas las líneas que no eran visibles y remarcar las que sí lo eran. Y por último nos dice: representar las vistas diédricas de la pieza dada en dibujo isométrico sin coeficientes de reducción, incluyendo un corte por su plano de simetría, acotar según norma para su correcta definición dimensional. Vale, aquí he considerado que el alzado es como antes el plano IZ, de manera que haciendo un corte por su eje de simetría, pues sería un corte justo aquí por la mitad, porque fijaos que justo este reborde es simétrico y todo esto es simétrico también. Y lo mismo de antes, cuando hacemos el corte tenemos que marcar con unas líneas de 45 grados lo que propiamente son cortes de la figura, lo que eran cosas sólidas, y siempre indicando los ejes de las circunferencias, de las de las figuras de revolución, con una línea que es punto, línea, línea, punto, línea, punto. Y nada, las cotas pues podemos elegirlas, ponerlas en cualquiera de las dos proyecciones, pero no tenemos que repetir. Por ejemplo, si ya le he puesto aquí en horizontal, pues no lo tengo que poner aquí en abajo. Y eso sería el examen de dibujo técnico. Así que nada, espero que esto haya resuelto las dudas que teníais, en general que haya sido de utilidad, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!